estaba pelada, ultra pelada, y he conseguido ponerme en la media. Pero ¿qué pasa? Que, joder, es que me voy a otra mesa, abro 3 manos, las 3 manos me tribetean. Era un pillazo loco que hacía tiempo que no me encontraba. Pero es que luego ha venido otro que era un poco menos loco que ese, pero también loco. Se estaban pegando. Pero es que no sé cómo no han salido por los aires antes. Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, otro vlog aquí en Las Vegas. ¡Ay, cómo mola! Y qué de vida da tener un balconcito. Es que de verdad, o sea, muy bien. Acabamos de llegar del gimnasio y ahora mismo Javi ha preparado el desayuno. Ahí está desayunando, voy a desayunar yo también. Yo estaba pasando vídeos para los vlogs y estamos viendo Djokovic Sinner, que va Sinner ganando 4-3 en Roland Garros. Vamos a desayunar y a prepararnos, que hoy tengo un torneo súper especial. Hoy juego el High Roller de Ladies del Wynn. Hoy me voy a poner mis gafitas rositas para ir un poco modo chochona, como dice Javi. Tengo muchas ganas. Como dice Dieguito, es verdad. A ver cuántas perretas encontramos hoy en el... Tenemos un amigo de Santander que íbamos cuando estábamos allí mucho al gimnasio y le gusta decir, pues eso, chochonas, que pillamos muchas perretas, cosas así. A mí me hacía mucha gracia. Estoy súper contenta porque, bueno, hemos tenido una charla Javi y yo sobre el despilfarro del dinero y la rentabilidad de venir aquí, porque si habéis visto el vlog anterior, cerré el vídeo pues un poco preocupada por los gastos y que estaba un pelín deprimida pensando que quizá ya no era rentable venir aquí a jugar. Pero lo cierto es que, bueno, a ver, como todo, llevando un poquito de cuidado, según el que tengas, si eres rentable, no, todo eso sí, ¿ok? Aunque nos llamen tiesos. Aunque nos llamen tiesos, pero lo es. Lo es. Me siento súper bien anímicamente y, como digo, voy a ir a jugar el High Roller del Ladies de 3.000. Es un torneo de 2 días. Tiene eso, $3.000 de inscripción. Reentradas ilimitadas y niveles de 40 minutos. No he mirado el starting stack. En llegar os lo hago saber. Y nada, muy emocionada. Javi también va a venir hoy al Wynn porque va a jugar el de las 12. El mío empieza a la 1. Hay otro diario de 11 como el que iba a jugar Javi en el área, pero en vez de jugarlo en el área lo va a jugar en el Wynn. Así pues estamos juntos. Puede intentar grabarme un poquillo. Bueno, mejor, mucho mejor estar juntos. Y encima, si por lo que sea busteáramos, también podemos meternos en el que hay a las 6 de la tarde. Además, yo tenía que pasarme un momento por el centro comercial que está al lado del Wynn y me viene fenomenal. Así que con, no sé, mucha alegría en el cuerpo, yo ya me he quitado mi pequeña manía que tenía en la cabeza y vamos a desayunar y nos vamos a poner en marcha. ¡Vamos! Knock me off my feet. I don't know what you've done to me, but I know you taste like summer, and that's all I need to love you. Midnight energy feels so good when you're kissing me, 'cause I know you taste like summer, and that's all I need to love you. I can love when you're walking away. Hold on, the wave I'm riding, crash into you beside it, coming, can we keep it coming? Hey, hey, breathe in, we're going higher, I feel you holding on to me a little tighter. Get your hold. Aquí está Javi jugando el 1100, que creo que le va bastante mal, y yo estaba jugando el Ladies, estábamos aquí, que estamos de descanso, y sorpresa, estoy runeando como una mierda y he perdido la mitad del stack. Vaya mierda. Tribeteo, no pillo nada. He hecho 3 faroles, me los han pillado. He donkeado y me han riseado y he pagado snap y sí que tenía farol, pero vamos, es el único bote que me he llevado. Lo demás es todo mal. La mesa, bueno, pues sí, es ok. Yo qué sé, las mesas son todas buenas. Entonces, pero nada, muy mal timing, muy mal run, muy mal todo. Vamos a ver, Javi. Pues está all-in. Ah, vale, all-in 3-way. A ver qué llevas. Enséñanoslo. Espera. No me dejan grabar, me han llamado la atención. Ahí está. As-J ha caído el as en el river. ¿Se triplica? Te has triplicado, ¿eh? Vamos. Te doy suerte, ¿eh? Yo creo que ahora ya voy a empezar a runear bien. Pues sí, me dan ases contra reyes. Al 0% en el turn ya. Dobladuca.
Estamos en ciegas 2000-4000. La jugadora del hijack abre la mano a 9000. La jugadora del botón paga 9000. Y yo en la ciega pequeña y con damas pongo 50.000. La ciega grande paga 50.000 y la jugadora del hijack, que es la que ha abierto la mano, paga también 50.000. Aquí viene lo interesante, y es que la jugadora del botón decide ir all-in por 400 y pico mil, aunque yo tengo 290.000, que son unas 72 ciegas. Yo, después de hacer un poco el paripé, pago para ver si las de atrás entran también a la mano. Pero bueno, la de la ciega grande dice que se tira de 10 y la del hijack también foldea, aunque no nos dice que ha foldeado. Vamos a ver qué nos presenta la jugadora de botón, que estoy intrigada. Pues sí, chicos, como veis, aquí a mi compañera de la derecha le entró el momento de cleptomanía y tuvo que ir a robar con las dos que llevaba en ese momento, que era un as y un 10. Así que vamos a ver si podemos ganar este jugoso bote de 700.000 cuando la media está en unos 250.000. No, Diosito, ¿por qué? ¿Pero por qué le tienes que tirar el as? ¿Qué te he hecho yo? Ay, GG. Oh, I had 2 spades. I had a 10 of spades. I had a 10 of spades too. I had king, jack of spades. Oh, I would have whipped. Vaya calentura llevo, por Dios. O sea, ¿no sabéis lo que me acaba de pasar? Cago en San Diez. Resulta que estoy en la segunda bala, me he puesto bien porque he ganado un ases contra reyes, como habéis visto. Luego he hecho una mano que luego la contaré al final del vídeo y que he bajado a 200.000 al stack inicial. Y llegamos a esta mano. Las mesas son increíbles. De hecho, la única persona así más competente que he tenido ha sido en la primera mesa, que creo que ha sido... O sea, creo no. Bueno, sí creo que es la novia de Vaciakowski, que estaba a mi derecha. Tampoco es que estuviera atizando porque no. Había una chica francesa que la verdad que estaba runeando todo, que es la que me ha busteado. Que además ha sido también una mano asquerosa porque ha sido... la primera bala ha sido abre la francesa en MP. Yo le defiendo dama 2 suited. Perdona, dama 3 suited en BB. El flop dama 2, Rainbow. Hemos jugado check, el turn 4, he jugado check, me ha apostado pequeño, le he reiseado, me ha pagado y en el river, bueno, en el turno abre flash draw también, y en el river 7 que briquea la escalera y el flash draw, le he hecho una overbet all-in porque además me estaba viendo overbetear de farol, que me han bajado un par de veces, me han pagado y yo estaba faroleando y he hecho overbets, entonces he dicho, stat también. Le he hecho overbet y, tío, tenías dama. O sea, es que muy mal. Y ahora esta, pues fíjate, o sea, odio los putos ladies, porque es que se me dan fatal, rollo. Nunca hago nada en los ladies. Son mesas buenísimas, siento que estoy haciendo un juego increíble y tal, pero runeo muy mal, coincidencia, pero bueno, ya en todo lo que llevo jugando ladies, me ha pasado prácticamente en todos, nunca he llegado a nada en ladies, bueno, una vez CITM del WhatsApp. Pero bueno, voy a hacer la tercera recompra, son las 5:30 de la tarde y se puede entrar hasta las 8 y pico. Así que nada, son recompras ilimitadas, es buen field, pues es lo que toca, ¿sabes? Vamos por la tercera, es un total de $9.000 lo que estamos invirtiendo, pero bueno, el dinero está bien puesto ahí, es una buena inversión. Así que nada, a ver si cambia un poquito la suerte y puedo llevarme algunos botes porque está siendo duro. Con el ánimo a tope otra vez, que justo me han eliminado cuando había un descanso, así que he tenido los 15 minutos para darme un paseo y ahora vamos otra vez para adentro. Vamos para allá. Bueno, gente, ya estamos en el descanso de la cena. Tenemos 1 hora y creo que se acaba de cerrar el registro. A ver, parte buena, que solamente nos cuesta 9.000. Parte mala, que bueno, voy corta y ya no se puede comprar más. Entonces, bueno, no sé qué prefiero, la verdad. He podido ponerme casi en la media en un momento. Me han cambiado de mesa, me han puesto una mesa bastante buena. Me han visto un par de manos así un poco de reisear algún farol tal. Entonces, aquí la verdad que de azul, de línea azul, estoy ganando muy poco. Es que tengo buenos faroles, entonces los hago, pero ¿qué va? Es que no. Es que
es que es imposible. Entonces nada, lo que he decidido obviamente es que como me había creado una imagen, pues directamente me las he cobrado cuando las he tenido. Estaba pelada, ultra pelada, y he conseguido ponerme en la media. Pero ¿qué pasa? Que, joder, es que me voy a otra mesa, abro 3 manos, las 3 manos me tribetean. Y no, es que no te playan, macho, es que no. Además me pillan siempre con el bottom raise, me han pillado con rey dama o fuera de posición, me han pillado con pareja de 8 en UTG y un squeeze de no sé qué, con 20 ciegas. Que no, porque además eran perfiles bastante nitacos. Entonces, bueno, al final, en estas situaciones donde no te están outplayeando y todo es un poco así, pues nada, hay que resignarse, y es lo que hay. Es una pena en realidad que esté teniendo tan mal run en este torneo, porque es un torneazo, es un torneo de 3.000 pavos, somos 70, hemos sido 70 registros. Es un torneo a priori bastante fácil y es una pena no poder haber tenido un poquillo, por lo menos no tan mal timing, ¿sabes? Porque el problema es que he tenido muy mal timing. Así que nada, vamos a ver, hambre no tengo, pero voy a ver qué picoteo por ahí, que tengo todavía 45 minutos que hacer de tiempo hasta que empiece otra vez el torneo. Otra cosa, Javi está en el diario de 1100, cobran 31 jugador y quedan 48. He visto que ha habido overlay en el torneo, garantizaban 250.000 y han sido solo, pues creo que 200 y pocos jugadores. Y el primero va a cobrar $50.000. A ver si Javi logra ganar este y por lo menos me rema a mí los 10.000 que acabo de meter, bueno, los 9.000 que acabamos de meter en el Ladies. Vamos a ver cómo acaba este día. Javi está en el torneo en mano a mano. Quedan 32 y cobran 31. Y a ver, la media son 219 y por lo que veo lleva 3 de 100, 25 serán las rosas esas, me imagino. A ver si es capaz de ganarse los 50.000 y así remamos un quinto de mi torneo. En burbuja pura, Javi se está jugando botazo enorme en el que pone all-in al rival en el river, pero lamentablemente me chapan de grabar, así que tengo que parar, pero bueno, se llevó la mano Javi. Nos jugamos este flip de as-dama off contra seises, que con ese pincho del tour nos doblamos. Pues oye, parece que la suerte está cambiando. Pues ya solo quedamos 30, aunque la mala noticia es que me he quedado corta porque no he tenido ninguna mano jugable durante mucho rato. Nos llega la mano para jugárnoslas, aunque el problema es que nos topamos con una mano que nos domina. Tenemos rey-dama y nos topamos contra as-rey. Nada, a pintar el barco. Bueno, a pintar el barco, pero con categoría. ¿Qué más da después de bustear 9.000, unos 50 más por un buen sushito? Triple up, Javier. ¡No! Me cago en todo. Encima vas biteado. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo día. ¿Qué pasó ayer? Ayer, este señorito de aquí que tengo delante ganó 20.000 euros y quedó cuarto en el torneo del Win, el diario que hay. Y aquí otra señorita que tenéis delante le dio tiempo a perder tres balas del Ladies, el High Roller, que bueno, ya visteis ayer lo frustrada que estaba en ese torneo. Terminé busteando a la 26 y nada, me quedé raileando a Javi. Me estaban pegando un paquete constantemente, me pegaban paquetes porque no me dejaban grabar. Al final Javi mandó un email, ¿no?, para aplicar para tener como una acreditación para poder grabar, pero todavía no han respondido. Y era constantemente bronca tras bronca, así que tampoco pude hacer mucho y ya luego llegamos a casa, al hotel, a las 3:30 porque terminaste a esa hora más o menos y nos hemos despertado a las 8. Hemos dormido muy poquito, pero Las Vegas nos sigue esperando un día tras otro, da igual lo que esté pasando el día anterior. Da igual que tú ganes 20.000, da igual que yo un día ganara un brazalete, da igual que tú ganaras un día otro torneo. Al día siguiente hay que cumplir como campeones.
porque somos unos profesionales. Y que cuanto más ganas tienes de jugar. Eso es verdad, porque yo ayer estaba que madre mía. Pero bueno, bien, considero que hice muy buen juego, pese a los malos resultados. Y las buenas anécdotas que te llevas. Ay, sí, luego os Vaya risas contaré. esta mañana. Sí, porque le estaba contando a Javi algunas anécdotas de mi mesa que los ladies son para... Sí, los ladies son para sentarse con cafetito Y escuchar. y escuchar las historietas, porque hay cada una que dices, mira qué coche. Y eso, la verdad que eran graciosas, ¿verdad? Luego os las cuento. Siempre digo, luego lo cuento. Y es verdad que luego pasa una cosa, pasa otra y no encuentro el momento. Bueno, no quería pasar la oportunidad de contaros algunas anécdotas de los ladies porque no tienen desperdicio. Resulta que yo iba un poco frustrada, ya llevaba como 2 o 3 balas. Además, es bastante hostil el ambiente muchas veces, a no ser que ya seas amiguita y tal, que ellas llevan sus rollos y tal, pues es como que es un poco raro. Entonces yo estoy ahí callada, a lo mío, viendo lo que hacen, y hay una mesa en concreto que me toca porque pasé por varias y la chica que iba como mega chip leader, así jovencilla y tal, era muy graciosa y juega una mano, juegan un bote tribeteado que termina ganándolo ella, y en el river le dice a la rival, le dice, bueno, oye, que yo no sé ni si tenía que pagar con esta mano. A ver, probablemente yo no tenía que pagar con ella, lo que pasa es que yo no juego nada de GTO ni nada parecido. Yo cojo la mano y la que me gusta la pago, la que no, o sea que no penséis que alguna mano que no debe estar yo no la voy a tener, porque a lo mejor la tengo, porque yo no juego GTO. Y le dice la otra, que es la que había perdido, dice, ay no, tranquila, si yo estoy siempre jugando partidas con gente que no juega GTO y sé muy bien cómo les tengo que jugar a esa gente. Y ella, vale, no, yo te lo decía por si acaso y tal, que yo, bueno, hago lo que yo quiero y tal. Total, que yo estoy ahí, estoy en la mesa flipando, riéndome, porque, bueno, pues estaban ahí una diciendo a la otra eso, tal, y en eso que dice, chicas, ¿habéis visto lo que ha pasado? Este que es un... Y le decía la palabrota, decía ticket, como que es un... Está peleándose en el casino. Y mira, están haciendo clips de reels, cómo se pelean. Y yo pensando que era uno que es un irrespetuoso, que está siempre hablando, que se llama Kravel, creo. Yo pensándome que era ese, porque soy mala para los nombres y tal, no veía bien la cara, dicen otras. Ay, es que ese sí que es verdad, es un gilipollas, tal. Y yo digo, joder, quiero saber quién es yo. ¿Quién es tal? Que yo no estaba ni hablando en la mesa. Y me dicen el nombre. Y digo... Y me dice una, este que está siempre con un puro que es mayor. Y digo, hostia, y sí que me acordaba porque justo el día anterior lo tengo en el torneo detrás, que estaba esperando a uno, que estaba raileando a uno, cuando era un día 1 en el torneo, pidiéndole que se levantara y tal, y ese señor estaba detrás mío. Y me vino a la cabeza por eso, porque lo tuve el día anterior. Y dice, es súper... Pues no creéis que me pide amistad en Facebook y yo, tonta de mí, la acepto, y en un meme que pongo en mi Facebook me contesta diciéndome que si soy una estúpida niñata no sé qué, que me empieza a criticar en mi Facebook, a mi meme, ese gilipollas. Y dice la otra, ¿sabes que estaba durmiendo en el sofá de mi amigo ese? Y ella, ¿en serio? Pero si ese iba a los clubs de strippers y se creía que las strippers estaban por él. Y dice, aunque bueno, no le culpo, porque yo soy la primera que voy a los clubs de strippers y también creo que las strippers están por mí. Y le dice la otra, ya, pero es que probablemente las strippers sí que estén por ti, pero no por él, tía. Y ella, ya, eso es verdad. Y yo estaba, ¿de verdad? O sea, estoy flipando. Y dice, pues sí, duerme en el sofá de mi amigo. Dice, pero si va como que está forrado. No, pues ya te digo, no tenía casa y duerme en el sofá de mi amigo. Y yo estaba, por favor. Y luego se animaba a otra y decía otra cosa de... sí, dice una que tenía enfrente. Dice, ¿sabes que me sigue en Instagram? Y dice, ¿ya en serio que te sigue en Instagram? Y ella, sí, dice, ay tía, pobrecita, tal. Así estaban, yo estaba... alucinando, tío. O sea, eso es lo que pasa en el torneo de las ladies. Que en este me estaba haciendo gracia porque las chavalas estaban siendo poco así como son, pero graciosas. Pero una vez me tocó en un ladies, no voy a decir quién es porque es bastante conocida, pero me tocó, pues eso, un personaje un poco público y os prometo que era como que era el puto centro del universo y como que el mundo giraba alrededor suyo. Estaba contando su vida en la mesa. Estaban todas ahí alabándola como si fuera Dios. Pero es que cuando
cuando una intentaba decir algo de su vida, que no era de la protagonista la chapaba al segundo, pero era en plan, imagínate, ella diciendo, sí, pues hicimos una fiesta para el cumpleaños de mi hijo, vino toda la jet set y mi hijo decía, mamá, yo no quiero cantar, y ella decía, tienes que cantar porque tú sabes cantar y he traído a toda esta gente, he invitado a toda esta gente para que tú te luzcas, hijo, y tienes que cantar porque es tu cumpleaños, tal. O sea, os prometo que estaba diciendo esas cosas y toda la gente, ay, ¿cantó? Y ella, sí, cantó, y todos, y lo hizo bien, ¿no? Y ella, lo hizo genial, y todo, oh, qué cute. Y dice una, ¿sabes que mi hijo tiene un disco? Y dice ella, pues sí, pero mi hijo cantó, o sea, la ignoró como si fuera una puta mierda, literalmente. Yo estaba a su lado y estaba escuchando todo, yo ni estaba en plan, yo estaba como, por favor, ni lo sé ni me importa. Hay la escena de Jim Carrey en Dos tontos muy tontos que está en el bar y dice, ni lo sé ni me importa, pues me hacían ganas de... Y la otra, la pobre, me dieron ganas de decirle, ¿cuál es el disco de tu hijo? Dímelo, pónmelo en Spotify que yo lo escucho, ¿sabes? Porque era como, pero tía, o sea, córtate un poco, o sea, en plan, me la pela tu hijo. ¿Sabes que mi hijo cantó? Y todo el mundo, ¡ah! Yo estaba que me quería tirar por la barandilla de su piso, ¿sabes? Era imposible estar en esa mesa. O sea, esos son los ladies. Quería que lo supierais. Bueno, nos vamos a tomar una carne con huevos. Hola, ¿tienen mesa para dos? For two, yeah. ¿Han cambiado el menú? Y aquí estamos inscribiéndonos en el torneo diario de $1.100 del área. ¿Qué tiene? No lo veo. Aquí abre el jugador de cutoff y yo en ciega grande hago un 3-bet grande. Se ve que el jugador se mareó un poco con el sizing y decidió directamente hacerme all-in con sus 100 ciegas. Yo obviamente con pareja de ases, snap call, y el rival tenía damas. ¿Tiene diamante? Bueno, yo tengo también. Pues nada, doblamos en el inicio del torneo. No sé qué carajo ha pasado aquí, pero vemos que el rival se ha jugado bastantes fichas con 9, 7 off y nosotros tenemos as dama suited. Flash. Flash. Get there and stop. Unas cuantas manos más tarde me pongo chip leader de mi mesa a falta de 50 jugadores y 4 para entrar en premios. Vamos a atizar. 500.000 a falta de 2. En media 230.000. All in. Pensando. Paga. ¿Qué hay ahí? Rey J, Reyes, Damas. Este se triplica, este pilla el sidepot y todo sigue igual, a no ser que haya un all-in en otra mesa. Estamos en el mano a mano, en el momento burbuja. Yo soy la chip leader de la mesa y, como sabéis, tengo que atizar. Y justo me reparten damas, que es súper bueno porque
mi rango percibido es muy amplio, van a esperar que abra con muchas cosas. La bebé me defiende y en un flop de bajas me juega check raise all in. Nosotros obviamente pagamos. Tenemos que esperar a que terminen las manos en el resto de las mesas, con las cartas boca abajo. Una vez se hayan jugado todas las manos, el director del torneo va a cada mesa donde hay all-in y call. Es nuestro momento. Tenemos damas y el rival tiene pareja de dieces. Necesitamos que aguanten. Seat open! ¡Congratulations! ¡Estamos todos en el dinero! Ya quedamos muy pocos y aquí acabo all-in con dama J suited contra la overpair de nuestro rival. Pues no le pegamos el bad beat y lo doblamos. What did I say? And that's how you fucking manifest. That's how you fucking manifest. Tan solo quedamos 10 jugadores y me reparten damas, con la mala suerte de que me topo con ases. Vamos, por favor, muéstrame una dama, que este bote vale mucho dinero y además me haría entrar en la primera mesa final de estas Vegas 2025. Pues que estoy un poco... O sea, estoy bien, lo que pasa que estaba tan cerca. Yo siempre pienso que no voy a tener más spots como estos, entonces cuando se quedan cerca y no los logro rematar o bueno, pasan las cosas, pues es verdad que... Es que me... ¿Qué spot tenías? A ver. Joder, quedábamos 10 y no había... Vale, voy a decir que para no ser tan eso, había un reg, 10 jugadores left, quedábamos 10 y solo, pero que en los últimos 15 era solo ese reg. Y encima es que era el corto, es decir, tampoco, bueno, cuando yo ya he busteado, yo era la corta, pero es que joder, tío, iba bastante bien todo el rato y tal, y en el spot de 12 jugadores para 10, de 12 a 10, bueno, vale, han caído un poco eso, aunque se ha quedado un pelín atascado, pero es que en 10 jugadores nos hemos quedado atascados. Se han empezado a doblar los cortos con bad beats, o sea, As-5 contra Rey caen 2 5, o sea, pero te juro que si yo iba, éramos 10, y yo iba quinta o cuarta, todos los debajo mío se han doblado bad beateando. Luego ha habido uno que va all-in, paga otro, el otro paga, van 3 y uno tira al bote al otro que ganaba al restado, que yo hasta me ha salido en alto hacer un gesto porque no me lo podía creer, no te puedes imaginar. En Rey J3 apuesta uno, el otro va restado, y el otro hace raise, Rey J3, el otro hace raise que cubre al que ha apostado, el que ha apostado foldea, y levanta 9-8, off. Y el tío llevaba 7, es el corto. No ha caído nada y ha triplicado al corto. Es que le ha hecho raise, pero casi que estaba poniéndole... O sea, era una situación y yo estaba pensando, porque Igual eran amigos. Era una pedazo gordísima. O sea, era un pedazo loco que hacía tiempo que no me encontraba. Pero es que luego ha venido otro que era un poco menos loco que ese, pero también loco. Se estaban pegando. Pero es que no sé cómo no han salido por los aires antes. Total, que empiezan a doblarse los cortos y me quedo yo en una mano contra el loco, que le defiendo Rey 10 off, que iba yo ya igualada con un par por ahí, con el reg, el único reg y yo. Defiendo Rey 10 off al loco y cae Rey J2 flash draw. Juego check call, el turn 10 y me juega check behind. Y el river dama, tío. Y me quedaban menos de 10 ciegas, tío, pero es que me pone all-in. Y me ha tocado foldear, o sea, es la puta carta del river que se ha ido más, que no quería ver con lo demás. Estoy, vamos, contentísima in. Y de hecho no le he jugado raise ni nada porque sabía que se iba a estampar. Y me ha tocado foldear con todo el dolor. Me he quedado tiesa. Me tocaba ser UTG en mesa de 5 encima, éramos 2 mesas de 5, entonces si no pillabas nada me blindeabas, o sea, no podía tampoco. Ha llegado ese punto en el que soy la más corta y voy a ser bebé. Pues en ciegas 30, porque han subido, en ciegas 25.000, 50.000, he sobeado 330.000 con Rey J off
La bebé me ha dicho, bueno, las tengo muy malas, no te pago. Me he llevado la ciega y el ante, soy bebé y me dan damas. Abre el de mi izquierda en mesa de 5, era cutoff o hijack. Todos foldean y yo sobe. Y tiene ases, tío. La primera vez que voy al puto Lean jugándome el torneo y busteo y con damas con 10 ciegas no llegaba. Pues tío, en el turn todavía tenía esperanzas, ¿eh? En el turn tenía esperanzas porque ha caído las, ha caído rey, pero luego en el turn ha caído 10. Y te juro que pensaba que la hago. Y nada, y ya después de estar 3 horas quedando 10 jugadores, he busteado yo, que encima iba decentemente bien, pero he tenido eso. Y no sé, estoy un poco así, porque, tío, cuando llegas a 74.000 para el primero, quedamos 10 y son todo recreacionales. Me ha dolido más que cuando busteé el main el día 5, te lo prometo. Pero bueno, a ver, pues muy contenta. Además, siento que he jugado súper bien. He runeado muy bien, obviamente. Pues he cometido mis errores, normal, pero me he sentido muy a gusto jugando. Y estoy muy... También es verdad que cuando runeas bien, el juego se hace un poco más fácil, porque los botes post-flop, cuando son grandes, cuando hay ICM y tal, ligar un poquillo pues siempre te hace poder jugar mejor, ¿no? Pero bueno, luego he tenido otros botes que no he ligado y los he jugado también agresiva y me han salido bien, entonces bueno, ha sido una combinación de todo. Pero bueno, estoy reventada. También. Ayer tú hiciste FT, llegamos a casa a las tantas, hemos dormido 4 horas y yo he estado todo el día ahí en el deep run y no tengo foto de FT ni nada, ni sudadera que daban. ¿Cuánto has cobrado? He cobrado 6.250. Bueno, ha sido una bala, pero yo creo que mañana no voy a ir. Creo que necesito descansar, porque desde que hemos venido llevamos el jet lag, hemos tenido tu deep run y cuando ya nos estábamos medio recuperando tenemos tu deep run. Hemos venido tarde, nos hemos despertado pronto hoy y yo he tenido mi deep run. Y entonces es como que creo que necesito parar un momento. Qué pena. Pero bueno, bien. Yo lo he hecho bien y es lo único que... Lo único que depende de ti. Claro, por bien. eso. Lo he jugado todo bien y... ¿No somos resultadistas? No. No, que al final te tiras ahí 12 horas jugando. Es que... Sí, no. Y no hay descansos, o sea, son 12 horas reales, que no hay al final descanso de cena, descansas nada. 15 minutos cada 2 horas. Cada 4 niveles. Cada 4 niveles, Sí. claro. Y nada, muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vlog. Bueno, chicos, hemos llegado a la sección de adivina las dos que llevo. Abre la jugadora de botón en ciegas 2.000, 4.000 a 10.000 y yo defiendo en la ciega grande. Jugamos unas 40 ciegas de stack efectivo. El flop es 5-3-2, 2 picas y un trébol. Hago check y en bote de 26.000 la rival nos apuesta 6.000. Yo aquí hago call. El turn es un 6 de picas. Aquí salgo donkeando yo un tercio del bote y la jugadora de botón nos paga. Y en el river 10 de corazones, en bote de 60.000 le ha puesto 50.000. La jugadora nos paga y perdemos contra 4-2 off de la jugadora rival. Ahora, ¿qué mano llevo yo? Dime las dos que llevo, déjamelo en los comentarios. Recuerda dejarme un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal, que es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!